Con esa sensación agridulce como de comedia dramática, les damos la bienvenida a este programa de sábado del streaming La Sala Imaginaria, porque es muy lindo todo lo vivido, porque es sábado, feliz sábado para ustedes. Soledad Castro Lazaró, buenas tardes. Yo ya estoy sufriendo un poco, Temponi, debo decir. Pero se nos termina el festival, hoy la clausura oficial, mañana las últimas proyecciones. Sí, bueno, la verdad que vivirlo también desde acá ha sido una experiencia hermosa y como muy, no sé, ¿no? De mucho aprendizaje, me parece, Sin para duda. todos, y que un poco honra eso, el aprendizaje que ha sido y ha venido siendo el festival, que siempre es como una inyección de cultura, de ideas, ¿no? De discusiones, de todo eso que siempre uno espera que suceda. Bueno, de hecho viene sucediendo un montón. De sensibilidad, perdona que te Sí. acote, de ponerse en la piel del otro, ¿no? Que eso siempre, del arte en general y del cine en particular, siempre lo valoramos tanto, ¿no? Esas cuestiones Claro. de entender la otredad. La empatía, la otredad, no sé, las diferentes lenguas, las diferentes miradas, los diferentes cuerpos, los diferentes espacios y tiempos, todo eso, no sé, como que se condensa también en las charlas que tenemos acá. Así que estoy muy agradecida y muy agradecida, por supuesto, con toda la gente que nos viene mirando, apoyando, que viene disfrutando del festival con nosotros. Eso es una alegría cotidiana. Así que bueno, acá estamos ya en la recta final. Muy agradecida y contenta y a la vez siempre con nostalgia y ya esperando a pensar, ¿podré ser tan neurótica? No, Que no. ya estoy empezando a pensar No. qué va a pasar el festival del año que No, viene. Vos sabés que me haces Terminemos con esto. me haces acordar a un comentario de carnaval que no me acuerdo de qué persona y de qué grupo era, no viene al ¿Por qué caso, pero será? no me ¿Por acuerdo. qué será que yo tengo con Pero que terminó, habían quedado, no entraron a la liguilla, fue un grupo que tenía aspiraciones y no entró a la liguilla y el comentarista dijo, conociendo a fulanito ya está pensando en el libreto del carnaval que viene. Bueno, vos ya estás pensando en el festival que viene. Y bueno, para mí los festivales de cine son las instancias más felices de la vida, junto con las familiares y todo. Desde que era pequeña, los festivales de cine, la verdad que ya hace muchos años, porque ya estoy más grande, pero justo hoy que nada, me estaba acordando de algunas cuestiones de la juventud, cuando empecé a ir a festivales de cine y me enamoré de los festivales, siempre son como para mí una magia increíble de habitar. Así que sí, los espero siempre. Tirame unas imágenes de la cafetería de la Cinemateca Uruguaya porque es buen momento para recordarles que en el espacio de Cinemateca no solo se ve cine, está la tienda, hemos comentado en ediciones pasadas ya a propósito de eso, con un montón de delicatessen, valga el término, hablando del cine, un montón de delicatessen que tienen que ver con la historia. Bueno, esa es la remera del festival, vemos ahí, pero que como decía Sole el otro día, no son solo con el afiche de tal película, sino la camiseta que usaba tal personaje en tal película, con curaduría de María José Santa Creu, en la tienda y en la cafetería, delicias. El café es buenísimo y bueno, lleno de delicias para sentarse a compartir, a comentar, etcétera. Ahí en Claro. ese hermoso edificio que tanto celebramos de la nueva Cinemateca. Y además los espacios culturales nunca son, ¿no? Como una cosa sola. Vos vas a un museo, vas a un lugar cuando realmente el espacio cultural está pensado como digamos, en su complejidad, ¿no? Que es hacer vivir una experiencia de la cultura. Siempre también el hall se convierte en un lugar, ¿no? Icónico. Me acuerdo cuando cerraban las salas de Cinemateca, uno también extraña esas cosas. Entonces es lindo que te reciban, que entres ahí, ya llegues al lugar, que el lugar sea lindo, que tenga además esa particularidad. No sé si viste, Jorge, pero siempre está lleno de gente haciendo cosas alrededor del edificio, grabando. Sí, sí, sí. Hay gurises que están bailando para videoclips, ¿no? Hay una quinceañera sacándose fotos en la escalera de la Cinemateca. Hay como un montón de cosas que pasan alrededor del edificio que son en sí mismas muy bonitas, ¿no? Sobre Bueno. todo la cantidad de jóvenes que hay, la cercanía de la Rambla, los bares. Entonces, todo eso para mí arma un circuito precioso. El Solís ahí, claro. Sí, sobre todo para también ser joven, ser gurí, tener todo el día para estar ahí, ¿no? A veces Me trajiste un muy recuerdo, bonito. hablando de jóvenes, un recuerdo de juventud. Me vi de golpe sentado charlando con amigos en la escalerita de la sala Cinemateca de Carnelli. De Carnelli, Esa escalerita por era supuesto. para sentarse, a fumar, a charlar. Era para enamorarse esa escalerita, Temponi, digamos todo. Por favor, una belleza. Así que nada, muy alegre también que la Cinemateca tenga esas salas y ese cuidado con su espacio, ¿no? Donde uno puede ir, sentarse, leer un diario, no sé. Me parece muy bonito y además que queda ahí en la punta de la Rambla, ¿no? Que ya se ha transformado como un espacio turístico.
Totalmente. Muy bonito. Y les recordamos el voto del público también, porque hasta mañana domingo, después de la última función, hay tiempo para que ustedes a la salida de lo que hayan visto, escaneen el QR y voten para entregar el premio del público, que es un premio tan lindo y tan importante en el marco del festival. Sí, definitivamente. Además que ahora, como decíamos el otro día, hay un mecanismo nuevo de la Cinemateca que vos vas a la película y al toque te llega tu mail, che, votá. Y entonces está buenísimo porque todo te ayuda a que tomes esa decisión y puedas votar y linkear a la película que decir, opinar de esa manera sobre qué película te gustó más. Y me parece también que para un cineasta, una cineasta, obtener el premio del voto del público tiene tremenda onda, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Después de tantas películas alucinantes que elijan la tuya, así que bueno, hagamos el esfuerzo de dárselo a alguien que lo merezca mucho. Escuchate, vamos a hablar un par de palabras a propósito de la clausura que es hoy sábado y después llegó Ana Katz, vamos a charlar de cine con Ana Katz, como no viene con película bajo el brazo al festival, sino en condición de jurado, hablaremos de cine, de trayectoria, de gustos, de sensibilidades, etcétera. Esto es un streaming, es así distendido. ¿Cómo estás de tiempo, Ana? Pues tenemos un informe de Sole. ¿Lo hacemos el informe y después charlamos contigo? Perfecto, está, porque si no podíamos también hacerte pasar primero. De la clausura, un par de palabras. No hay hombres buenos. Será la película de clausura oficial, insisto, mañana hay funciones en las salas del festival, pero hoy, sábado 11 de abril, 19:30, dentro de un rato en Sala Citarrosa, que alberga esta función en el marco del 44º. No hay hombres buenos es una coproducción de Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca y Afganistán de 2026. La dirige Sharbanu Sadat y él actúa también. No Good Men, título con el que se estrenó en la apertura de la reciente realizada edición del Festival de Berlín, parte de un tema que en otras manos podría haber derivado en un artefacto solemne o en un melodrama de tesis. La condición subalterna de la mujer en Afganistán, incluso durante los años en que el país era presentado por Occidente como un laboratorio democrático. Tremendo, ¿no? Porque sabemos que además las mujeres en Afganistán hoy están viviendo un momento de opresión terrible, no las dejan hablar en la calle, no las dejan hablar entre ellas. Es una de las realidades de violencia de género estructural y institucional más profundas del mundo en este momento, ¿no? Entonces, también me parece que la decisión de traer esta película como película de clausura es una decisión netamente política y que también nos acerca a esta cultura de estas mujeres que a veces parecen tan lejanas, ¿no? Pero que claramente están sufriendo retrocesos en sus libertades, que bueno, no están tan lejos, ¿no? Me parece que también nos recuerda aquella frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que todas las conquistas de los derechos de las mujeres, de los derechos, digamos, reproductivos y de todas las personas, más allá del género, ¿no? Los derechos de igualdad de género, digamos, y de identidad de género, siempre pueden retroceder a la primer momento de la historia, ¿no? Como son los primeros en retroceder. Creo que la historia de Afganistán y su relación, la relación de las mujeres con la violencia institucional es muy importante en este momento, no solo para solidarizarse con las mujeres que están viviendo este horror que es hasta difícil decirlo, ¿no? Como uno lo dice y suena banal, es hasta decirlo, ponerlo en palabras, porque es inefable, ¿no? Para nosotras pensar en ese nivel de opresión, eso, que no te dejen hablar en la calle, imagínate que te dejen hablar en un programa de televisión, ¿no? Y poder solidarizarse con esas compañeras, sino también poder ver cómo las derivas de la historia con las mujeres son realmente crueles y que muchas veces derechos conquistados en muchos de estos países de Oriente, derechos que en un momento fueron conquistados con los talibanes, por ejemplo, en la situación que están ahora, han retrocedido tremendamente. Estamos hablando de una cultura que no deja que las niñas vayan a la escuela. Así que bueno, me parece que es una decisión que de alguna manera condensa el espíritu que ha tenido este festival, el espíritu de denuncia, el espíritu de urgencia, de poder mirar lo que está sucediendo en el mundo, de poder generar opinión informada por otros canales que no son los canales habituales, que no son las redes sociales, que eso que hace el cine, que nos regala también a la hora de la reflexión, de la empatía. Me parece que esta película es un hallazgo, así que bueno, la iremos a ver con mucho entusiasmo. Y hablando de eso, de los tiempos, los talibanes y Afganistán, ambientada en el Kabul inmediatamente
anterior a la entrada de los talibanes en 2021, dice el boletín. Justamente. Y también dice algo muy interesante, y no esperábamos menos de una clausura en Cinemateca. Dice que el director se las arregla para evitar el camino fácil. Su película observa antes que proclama y encuentra en la respiración de lo cotidiano un lugar más fértil que en la retórica de la denuncia. Vamos, cine sobre la mesa para esta clausura, así que a disfrutarla hoy, 11 de abril, 19:30, hoy sábado. Recuerdo y subrayo, la clausura es hoy en la Cita Rosa. Mañana hay más películas en la grilla porque mañana sí se cierra el festival. Pero es extraño decirle clausura, ¿no? Porque el festival, no sé, para mí el festival se clausura, el Festival de Cinemateca o los festivales de cine se clausuran mucho después, en realidad, ¿no? Como que hay un proceso que uno hace, es como un viaje, ¿no? Como que vos vas al festival, consumís un montón de películas, te llenas de información y después en tu cabeza lo vas montando, ¿viste? Y después te queda un recuerdo de algunas imágenes, de algunas películas, y ese es el montaje que vos te armaste en la cabeza, el montaje personal de cada uno, de cada una, ¿no? Y que incluye por ahí películas, sensaciones, discusiones, momentos, humedad, ¿no? Como hay un montón de cosas que se arman en ese montaje que también es la memoria, que quedan en el festival y que se van, digamos, en los meses que vienen también se van procesando, ¿no? Así que, bueno, también desear una alegre memoria de este festival, la construcción de algo que no se clausure, más bien que se abra, me parece que es fundamental, ¿no? Y que es también la tarea de nosotros y nosotras periodistas culturales que tratamos de abrir el cine y acercarlo a la mayor cantidad posible. Y hablando, mirá vos, si no se clausurará cuando se clausura oficialmente, que nos vamos a un recuerdo de festival. En nuestro pedazo de historia de hoy, Soledad nos hablará de Takashi Miike. Adelante, Sole. Bueno, estamos, imagínense, fin del siglo XX, año 1998, y al Festival de Cinemateca viene una película que se llama Los hombres pájaro en China, del director japonés Takashi Miike. Quiero traer para este recuerdo, más allá de que no fuimos en ese momento al festival, el nombre de mi querida amiga María José Olivera, mandarle un enorme abrazo, porque con María José Olivera, en esa época, que fue la época que nos conocimos, principios de los 2000, ¿no? Empezamos a ir a la Facultad de Humanidades, etc. Y era un momento donde el cine asiático era un cine que se empezaba a abrir al mundo de una manera muy importante, con directores como fue Wong Kar-wai, ¿no? Con su película tan famosa, tan renombrada, In the Mood for Love, pero también otro montón de cineastas muy importantes de Japón, de Hong Kong, de Taiwán, de Corea del Sur, ¿no? Estoy hablando de Aung San Suu, estoy hablando de Aung San Suu era de esa época. Aung San Suu vino un poco después, pero bueno, era lo que pasaba con todos estos directores, ¿no? Que uno pensaba en Koreeda, en todos estos directores que para nosotras, que estábamos acá, y recordemos, fines del siglo XX, principio de los 2000, eran como todos del mismo lugar, ¿viste? Era como el cine asiático, que además el cine asiático empezaba a proyectarse al mundo y no se proyectó como una, digamos, como una nueva ola, porque no lo era, no era un grupo de cineastas que estaban haciendo juntos un movimiento cultural organizado, sino que surgieron porque además por su lejanía real, geográfica, ¿no? Estaban todos en lugares diferentes. Pero literalmente en la parte más lejana del mundo para nosotros. Claro, pero para Occidente también, digamos que empezaron a recibir ese nombre y esa salida al mundo como si fueran una sola cosa. El cine asiático, digamos. Y el cine asiático en realidad tenía unas derivas diversas en todos estos lugares. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes fue el caso de Corea, que empezó a producir. Es interesante mirar siempre el caso de Corea del Sur, porque es un caso en donde el gobierno implementa para combatir directamente con los tanques estadounidenses lo que se llamó un incremento inmenso de lo que se llama cuota de pantalla. Esto es que por ley, dentro del mercado coreano, todas las cadenas de cinema, las salas de cine, la televisión, etcétera, tenían que pasar arriba de un 40% de películas coreanas.
Eso es una política de Estado que nunca fue del todo implementada en nuestros países de América del Sur, salvo en Brasil, ¿no? Creo que si no me equivoco, en el primer Brasil de Lula hubo categoría de cuota de pantalla. En Argentina llegó a haber un poco, pero en Corea era enormemente grande, porque además el mercado interno coreano permitía hacer eso. Traigo eso porque me parece que son experiencias que hicieron al crecimiento enorme de un cine asiático que empezaba a llegarnos, ¿no? Y también por los canales de los festivales internacionales que en plena, digamos, expansión de la globalización durante los años 90, bueno, empezamos a conocer ese cine que se venía armando y que era el primer cine japonés, coreano, ¿no? Sobre todo el primer cine japonés que salía, digamos, un poco salía a la luz después de los grandes maestros, ¿no? Después de Kurosawa, etcétera, de esa generación, ¿no? Como que el cine japonés pasó por una crisis bastante pesada y empezaron a surgir estos nombres, así igualmente que en Corea, porque hubo además una decisión de política cultural profunda de combatir los productos de Occidente. Y combatir también el pop occidental. Por algo los gurises ahora leen manga. Los gurises ahora saben muchísimo más que nosotros de toda la geografía asiática, ¿no? Leen revistas al revés, es maravilloso. Aprenden japonés. También hubo una difusión enorme de lo que fue el cine de Miyazaki, que también, ¿no? Películas como Totoro, como El viaje de Chihiro, son todas de esa época también, de los 90. Entonces, en los 90 hay un trabajo de Estado de estos países muy consciente, muy profundo y muy efectivo de largar sus productos nuevamente al mundo, después de lo que había sido además todo lo que tuvo que ver con la corriente del cyborg, ¿no? Del cyberpunk, que se llamó, que tuvo que ver también con todo lo que en los 90 aparece después condensado en una película como Matrix, ¿no? Que es de alguna manera un refrito de todo lo que los japoneses ya venían haciendo en el manga, ¿no? Los Wachowski, de algún modo, no inventaron nada, ¿no? Refritaron todas las ideas de desconfianza de la tecnología que tenían los asiáticos ya en los 80. En los 80 recuerdo, perdóname, que sí, llegaba mucho a los hogares los dibujos animados. Por supuesto, ¿no? Con su estética, claro. Mazinger, Astro Boy, Meteoro. Meteoro, bueno, muchos etcétera. Es que en realidad la política cultural del cine asiático y de la animación asiática empieza ahí y a largo plazo. Empezaron por el manga, construyeron políticas culturales para el cine en sus países y se convirtieron, como en cualquier cinematografía, cuando empiezan a ver muchas películas, empieza a florecer el cine de autor. Porque el cine de autor no es una cosa que florece de la nada, ¿no? El cine de autor, el buen cine de autor, el cine que compite en el mundo, también nace a partir de la producción de un montón de películas malas o desconocidas o que nadie ve, pero vos tenés que tener una política de Estado que soporta la cultura, pensando también en la ventana que eso supone después para tu país en el mundo, para tu cultura, para tus actores, para tus profesionales, etc. Entonces estamos en ese momento de inyección enorme de la cultura asiática en Occidente y en el 98 ya... digamos, nosotros, mi generación, yo ahí todavía era chica, pero después a partir de los 20, 21, 20, ¿no? ¿Vos sos del 80 y? Y uno. Yo todavía, ahí en el 98 no había cumplido los 20 todavía, pero ya después en la década siguiente empezamos a repasar con mucha alucinación el cine asiático, porque era un cine que venía, que no se parecía a nada, y que ¿quién lo traía? La Cinemateca. O sea, lo mejor que te podía decir un pibe en los años 2000 a una mina como yo que estudiaba humanidades era: vamos a ver una película japonesa a la Cinemateca. O sea, era la mejor invitación, era seguro que te enamoraba, digamos. Porque para nosotras era todo, ¿no? Era como, bueno, ir a ver esos directores que nos traían además esos paisajes, esas narrativas que no entendíamos nada, ¿no? Como esas sensaciones sensoriales, no sé, películas como Primavera, Otoño, Invierno y Verano, ¿no? Como esas películas que son realmente muy impresionantes y que fueron marca de una generación, ¿no? Y entonces en el 98, ¿pero qué pasa? En el 98 Takashi Miike, cuando yo era gurisa, todavía Takashi Miike era como un director de la violencia. Era como que uno ya, incluso en el 2000, 2005, 2010 diría yo, el tipo había hecho
sobre todo películas de yakuza. La yakuza es la mafia japonesa. Películas que, como estaban en crisis en el Japón de mediados de los 90, el tipo dijo, ¿sabes qué? Dame una cámara, me voy a hacer películas para televisión, películas afuera del mercado, y fins. Eso se llamaba V-Cinema, ¿no? Que era como, de alguna manera, con V corta, pero es como si fuera una especie de clase B, donde hacían cine en video, donde hacían cine directamente para video, cine que se vendía, se alquilaba muchos en los videoclubs. Acá llegaban algunas de esas películas que eran como un poco artes marciales basura, digamos, se llamaban así. Entonces, Takashi Miike es un director que además es prolífico. Estamos hablando de tipos que hicieron arriba de 200 películas en sus carreras, ¿no? Wow. Como gente, no sé, uno los mira y dice, realmente ahí hay formas de producir y de aprender impresionantes, ¿no? Porque son gente que produce sin parar. Este tipo llegó a hacer, no sé, 7 películas en un año, ¿no? Como, bueno, de pronto él viene así como con una cosa de enfant terrible, ¿no? Como de ser el videasta, el tipo que hacía películas de eso, de mafia, de violencia, películas muy buenas que si la vemos hoy son películas muy buenas, con un tratamiento del cuerpo que ya uno dice, acá hay un cineasta, ¿no? Pero esta película del 98 fue como su congraciamiento con el cine de autor más intelectual, ¿no? Porque es o sea, como que ahí dice, bueno, ¿saben qué? ¿Quieren que haga una película de autor a la forma de la orientalidad y honrando un poco a Kurosawa? Bueno, vamos a ver esta película, ¿no? Y se va, ¿qué hace? Es una película un poco, mirá, ya ves las imágenes y te das cuenta que ya sale de su territorio, que es un territorio, las películas de Yakuza tienen un territorio mucho más urbano, ¿no? Mucho más de, no sé... De los suburbios. De los suburbios, etcétera. Callejones. Y entonces, ¿qué hace Miike acá? Lo que hace es llevarse dos pasajeros japoneses, digamos, dos japoneses que están medio perdidos en la vida, en su vida de, justamente como vemos ahí, ¿no? De trabajo y cuerpo, que siempre es un conflicto en el cine japonés, ¿no? El trabajo, la alienación laboral y el cuerpo. Y se van a China en una especie de búsqueda utópica, un poco parecida a lo que sería, no sé, la búsqueda del Dorado, ¿viste? Se van a una aldea china, que es, bueno, de paisajes como muy impresionantes y en realidad lo que encuentran ahí es una leyenda de que hay hombres pájaro, ¿no? Pero resulta de ser después que los hombres pájaro y esta cuestión de volar no es una cuestión concreta, ¿no? No es que realmente van a encontrar hombres pájaro, sino que van a encontrar otra manera de pensar el mundo mucho más vinculado con las raíces de la cultura japonesa, ¿no? Y de todos los, digamos, las líneas que hay, ahí lo empezamos a ver, ¿no? Entre la naturaleza y la concepción religiosa, ¿no? De ambos países, que después se derivó en formas del antiguo hinduismo, que se fue derivando en diferentes religiones, pero que en realidad tienen digamos, una cepa común. Y entonces empiezan a encontrarse con esta aldea, con la vida en la naturaleza, con la huida de la modernidad. Y se empieza a construir una fábula de una belleza para mí increíble. Mirá, ahí vemos niños con alas de pájaros, ¿no? Entonces hay algo de esto de que por un poco se mezcla como lo onírico con lo real y esta idea de cómo las culturas, ahí vemos la reacción de ellos, ¿no? Frente a esos niños que aparecen con alas y con esta cultura mítica que sigue estando ahí en la base de la vida, pero sin embargo en la modernidad y sobre todo en la modernidad como un país como Japón, que sufrió esa conversión tan terriblemente dura hacia la modernidad y a la cultura occidente, y se encuentran con esta cultura otra que los está esperando, ¿no? No llega a ser una utopía porque no hay allí un orden cerrado, como sería un orden utópico, digamos, pero sí una concepción para mí bellísima de la naturaleza humana, de la relación con la naturaleza, de la relación con la comunidad, que vista hoy, la volví a ver para este informe y nos sigue enseñando, ¿no? Lo mismo desde una sensibilidad profunda de este tipo que después, con el tiempo, que hizo películas de gore extremo, de homosexualidad, ¿no? Como es un tipo que puede manejar todos los géneros, el melodrama, la aventura, una bestia del cine, la verdad. Pero esta película fue como una perlita que es del 98 y ya en el 98 vino a la Cinemateca. Así que para mí el final del siglo XX y todo el trabajo que hizo la Cinemateca
en traer estas películas orientales y este cine oriental son una marca enorme para mi identidad. Yo no sería la misma persona, ni tendría el mismo gusto estético, ni pensaría de la misma manera el mundo si no fuera también por esas películas que nos trajeron en esos momentos, incluso cuando se veían mal, cuando las copias no eran buenas y todo eso. Uno no se acuerda de eso, uno se acuerda del sentimiento inmenso de ver esta nueva forma de concebir el tiempo que traía este cine. Así que, nada, como celebrar otra vez a la Cinemateca, celebrar su trabajo a lo largo de la historia y cómo nos formó y que siga formando gurises en otras sensibilidades y para comprender mejor la historia cultural de su propia tierra y de su propio momento histórico. Un recuerdo que tiene todo que ver con el presente, aquel festival de 1998 y el director Takashi Miike. Gracias, Sole. Gracias. Pausita, vamos hablando de historia, a un spot de los históricos, al spot nuevo, y conversamos con Ana Katz, que ¡Qué alegría! es directora, es guionista, es actriz, es Ana Katz, tiene una trayectoria recontra consolidada en el cine argentino y está como jurado en este 44º festival. Ahí vamos. Hola, soy el Hombre Lobo. Y quería decirte que desde que voy al Festival de Cinemateca, soy otro. Más racional, más pensante. Ver buen cine me hace más humano. Este viernes de turismo, si no hay luna llena, me veo una de Pedro Costa. ¿Viste que se va de viaje? ¿Quién? El vecino. ¿Qué vecino? El vecino. Ah. ¿A dónde se va? No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿A dónde se va? En la valija puso un pareo, un abrigo de piel, 1 kilo de dulce de leche y un compás náutico. Se va lejos. ¿Te pusiste azúcar? Está metiendo patines. Está metiendo patines. Está metiendo patines. Hace poco metió chancletas. Se volvió loco. Y un pasamontañas. ¿Para qué quiere chancletas? ¿Para qué quiere un pasamontañas? ¿Qué es un pasamontañas? ¿Al este o al oeste? ¿A Rocha o a Colonia? Europa. ¿Asia? Eurasia. Polo Norte. Polo Sur. Antártida. África. Caribe. Planeta. Lejos. Muy lejos. Más lejos. Junto a Gimo Peris Mesado, que es español, de Valencia, España, nacido en el 92, y junto a Teresa Arredondo, peruana, nacida en el 78, Ana Katz es jurado en este festival de la competencia de cortometrajes y viene a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por invitar y estoy muy bien, muy contenta, la verdad, de estar acá. Así que acá estamos. Un poco despeinada, pero no ayuda la humedad, ni el viento. Eso te iba a decir. O sea, ha sido una, no queja, pero sí un comentario permanente. Decímelo a mí, que Sí. soy ruluda también. Claro, en no, Montevideo. pero vos estás bien. Yo, en cambio, mirá lo que es esto. No sé cómo aplacar, pero bueno. Bueno, si viene un La pájaro. intención, Si viene un pájaro a se anidar arma ahí. algo acá y bienvenido sea. Muy Listo, bien. listo. Escucha, Ana, antes de hablar de otras cosas, ¿qué te parece que tiene un cortometraje de inherente como forma narrativa, a diferencia del largometraje, que lo hace sí. tan valioso? Sí, vos sabés que cuando hablé con Ale y apareció esta propuesta que aprovecho para agradecer de acercarme a la Cinemateca, porque hacía unos años en los que yo estaba actuando en teatro comercial y no podía, y me da mucha pena porque es un festival que me gusta especialmente y que si puedo y me invitan, me encanta acercarme. Y cuando surgió la alternativa de formar parte del jurado de cortometrajes, me dio un especial entusiasmo, porque para mí a veces es la posibilidad de llegar como una especie de prehora, como una especie de cocina de lo que por ahí se percibe un poco afuera de ya del mercado más afianzado y cristalizado también. Entonces en los cortos a veces ves como gestos que decís, esto es nuevo, o esto está volviendo, mirá, están extrañando cierto humanismo, o estos son los temas. Por ejemplo, noté en esta selección una conexión muy grande con los temas
que preocupan al mundo, donde claramente muchas veces lo global ya es el pueblo, digamos, ya es como casi sinónimo. Che, a mí me angustia esto, bueno, en todo el mundo es esto. Si bien sabemos que no se vive De la ni misma igual, manera, ni claro. parecido, ni nada que ver en todo el mundo, pero sí hay algunos temas que aparecen. Y para mí entonces ser jurado de cortometrajes primero es la oportunidad de acercarme a un panorama menos ya regulado. Y por otro lado, el cortometraje en sí tiene como desafío esta idea de acercarse al cine sin la extensión del relato más, también del relato que se organiza a través de una estructura que podríamos decir más manipuladora, en el sentido de que uno sabe cómo, o intenta saber cómo emocionar, cómo hacer reír, cómo hacer pensar, pero en el corto se da una cosa más breve que, bueno, nada, a ver qué onda, si te sale o no. Y bueno, estoy contenta, estamos en plena visión. Eso, cómo viene el visionado, ¿no? Como que está bueno también contarle al público cómo es el proceso de ser jurado. O sea, vos te llega Sí. contarle un poco así como la logística, ¿no? Está bueno, sí. A mí me gusta ser jurado, soy como una... Me lo tomo muy en serio, Sí. cosa que está bien. y es lo Muchas que hay que veces hacer. has sido jurado, Sí, la verdad es que sí. pero así tipo más de 10. No, sí, muchas veces. Muchas más de 10. Wow. Sí, de hecho este año estuve formando parte del jurado internacional de Sundance, que fue una experiencia muy increíble también. Y bueno, y somos un equipo, en este caso somos 3, como vos dijiste, con Simo y Teresa, de distintas nacionalidades, Chile, España, Argentina, que intentamos, bueno, por supuesto, ver todas las películas. Esa es la base de un jurado, asistir a las funciones. Ahí te das cuenta también la importancia de ver en condiciones lo más serias posibles, sin gente que usa el celular, sin sonido. Si alguien habla, me agarra como una especie de como ahí más que... Sos chistadora. Mira, en el último tiempo me estoy volviendo un poquito más amarga al respecto, pero porque también siento que es como avanzan ellos o avanzamos nosotros, como que se está oficializando que vale chatear en el cine y para mí no vale. No vale, no. Entonces siento que si no digo nada también estás como diciendo, bueno, ok, o sea, primero fue el pochoclo, después no sé qué y ahora Y ya saben, se sale ¿saben qué? audios a veces. Bifurquémonos un poquito y seguimos después con la tarea del Perfecto, jurado. no tengo Pero problema. ¿saben qué he detectado últimamente también en muchas funciones? E incluso en teatro, que ya en teatro están ahí. No, sí, es personas. increíble. Algunas personas que comentan como en el living de la casa. Sí. El comentario, yo no sé si eso es de siempre y me empezó a molestar porque estoy más grande, me parece que no, que es medio de ahora, que no sé, tal vez como hipótesis la gente se ha acostumbrado tanto a ver on demand en la casa y qué sé yo, que se piensan que están en el living, ¿viste? Sí, comentá la salida, yo ahora quiero escuchar lo que viene de allá, ¿no? Que vos atrás estés, ¿y esta cuál era? La de coso, y va, mirá, lo va a traicionar, y ve, dice, shh. Bueno, a mí me pasó, pongo chistadora ahí. me pasó una cosa muy curiosa en relación a lo que decís en Buenos Aires, en una obra de teatro oficial en San Martín, que en un momento, en una obra que vi, un actor bajaba a la platea con un pastel como con merengue y decía, ¿alguien quiere probar? Y se acercaba el pastel, que qué sé yo, en la historia de mi biografía en general, la gente hace así, siempre hay algún desubicado que acepta. Pero en este caso, lo que yo presencié era muchas manos que hacían así como garras, iban comiendo el pastel y comiendo el merengue. Primero dudé si era parte de la apuesta. obra. Claramente no. Y dije, claro, ya es esto que vos decís. Bueno, es lo mismo tener una pasta frola al lado, estás medio en bolas por ahí mirando la película. Digo, no hacía falta esa interacción tan salvaje. Y, Igual, perdóname, no ahí sé. yo no estaba en la función, así que discutirte no te voy a discutir. Pero cuando uno baja a la platea y ofrece, se expone también a que sí haya una respuesta que no es lo mismo. Sin duda, y hasta puede ser interesante o Claro. más interesante. Me sorprende ese grado de... Me da dudas si es interés, participación o
cierta o impunidad o como falta de conciencia. O hambre. De la cuarta pared y todo eso. Hambre segura. Hambre segura. Y en mi país en este momento seguro. Pero bueno, más allá de eso, sí, puede ser, me molesta un poco, sobre todo la luz, es como que siento eso, como que puede ser la posibilidad de ayudar a que no se termine de instalar el audio de celular en el cine. Es interesante, Así a mí que- me pasó, para aportar una mirada más, cuando fui al Festival de La Habana, que es un festival precioso, me impresionó mucho cómo el público cubano se relacionaba con las películas. Eso, que es otro tipo de experiencia igual, ¿no? Sí, es hermoso. Pero me parece como, no sé, a mí me impactó, porque yo venía siempre, bueno, ¿no? La platea, silencio, y allá, por ejemplo, vos tenés un melodrama, la gente grita, llora, ¿no? Hay como una cosa de, no sé, incluso de ser, sí, decile tal cosa, al cine, ¿no? Sí. A la pantalla, y hay como una efusividad, y ni que hablar de insultar al director, bueno, ¿no? Como otra forma de vivirlo, pero siempre en que uno lo entiende, incluso estás ahí como extranjero, lo entendés como una práctica comunitaria. Claro. Como Sí. que es distinto a la soledad, ¿no? De que vos estás en una cultura donde eso no se hace, Y no ¿no? importa nada. O sea, más allá del gesto, la cuestión es, vos venís al cine con un montón de gente que lo vive y manifiesta su interés, ¿no? Ni que hablar cuando vas a la cinemateca, de disfrutar de la película y seguir nuestras reglas culturales. Y por eso, si vos te pones a conversar, no, ahí hay una mirada para decir, che, estás Sí. con otros y con otras. Para ¿no? mí igual lo diferencio, sí he vivido esa experiencia y también en Ucrania fue muy impactante, pero me parece que una cosa es cuando hay una convención y el público está metido en la película y lo que comenta está vinculado a la película, que si estoy mandando un audio diciendo, hola amigo, me parece No, que no voy a totalmente. llegar porque la película al final empezó más tarde, así que de última nos Horrible. vemos en la ronda. ¿Qué sé yo? No. No, Es tal distinto, cual. porque lo otro puede ser una cosa entusiasta, desubicada, pero bueno, de última decís, mira, él le está pareciendo esto, a mí esto, pero bueno, nada. En Ucrania, que con película tuya, ¿qué También. te pasó? ¿Cómo sí, fue? no, también, o sea, era ¿Te gritan a la pantalla? a la pantalla, pero metidos, que lo Claro, valoro claro. más de Sí, última. sí, sí, Es no. obvio. Es que es lo que distinto. decía Sole, eso Para ya es mí fue una alucinante. forma Sí. cultural de vivirlo, Claro. que es como dicen que se vivía el teatro en la época de Shakespeare y todo eso, ¿no? Y a que ahora está volviendo, por lo que te cuento. Que le gritaban de Claro, todo. sí, Ahora sí. está volviendo, No así que faltan está que los de bien. arriba les tiren a los de abajo. No, Bueno, eso está bien. sos chistadora. Volviendo. Bien, bien. Soy Estábamos chista. con ver el material, en este caso los cortos, en las mejores condiciones posibles. Sí, y eso está pasando. Confirmo que eso está pasando en las cinematecas, son preciosas las proyecciones. Y bueno, y después lo que intentamos, como cualquier jurado, es, después de haber visto todo y de cada uno por ahí hacer algunas anotaciones, deliberar o teniendo previas conversaciones, Qué no momento. llegando así Qué como- momento. Sí, está bueno, porque a mí me agarra bastante pasión cuando me dedico a eso, porque lo que intento es ser genuina y que entre todos lleguemos a una reflexión más bien profunda o que tenga que ver con pensar en grupo, ¿no? No solamente Lo que yo traje y lo defiendo a muerte. lo que yo traje o lo más como por la galería, me sale decir, como lo que es Más obvio y más defendido ya por el mercado, sino por ahí sí, por ahí no, pero tratar de pensar en conjunto qué obra está aportando o una mirada particular o conmovedora o nueva. Y a veces por ahí me puede pasar que algo no me conmueva demasiado, pero veo y que a los otros les está pasando algo que es distinto y también está bueno eso. Entonces, bueno, es como que tiene esa delicadeza y me lo tomo como tal. Es muy lindo eso también, ¿no? Como cuando alguien modifica tu relación con una película, Sí. ¿no? Que es un poco para mí también la definición del trabajo crítico serio, ¿no? Como vos decís, Total. bueno, vos podés aportar líneas de interpretación y de mirada que capaz que a otro le hacen transformar su vínculo, ¿no? Con una película, con un director, desde lo afectivo, desde lo teórico, ¿no? Como hay ahí un intercambio que siempre es muy lindo, ¿no? Es Sí, y que además rico. yo creo que es parte, hablamos de la tradición y de las convenciones. Yo creo que la película como tal está ligada a una conversación. Sin esa conversación ya desaparece el signo para mí más importante de una película. Entonces sí, siempre se conversa. Si ya es la vi, ¿cuál veo ahora? Ya entonces para mí pierde lo que a mí más me gusta,
quizá. Así que Poner sí. palabra ahí, ¿no? Como Sí. pensar. ¿Y te parece que lo político, te parece que juega? No, siempre juega, pero ¿cómo juega? No, de repente en tu condición de jurado actual y en acción, olvídate de este festival. En tu experiencia como jurado en festivales y en las charlas y en las deliberaciones, frente a decir, mira, esto es muy bueno, esto es excelente y esto es excelente también. Ahora, esto en este momento del mundo, está bueno que de este festival como mensaje salga que se premia esto. ¿Eso existe, se pone sobre la mesa o está directamente en el interior de cada uno y juega como un ingrediente más? Mira, es un debate muy grande ese, que viene muy activo. Hubo, obviamente, no sé, digo, la parte más de cinefilia de este programa estarán al tanto de todas las cuestiones que surgieron en Berlín y que siempre reaparecen sobre cuál es la tarea de un cineasta respecto a la realidad y su pronunciación. Desde mi punto de vista, yo estoy a veces más atenta a los no que a los sí. Quiero decir, hay películas que de golpe tienen determinados pasajes o determinados automatismos que te hacen inferir una reacción, una actitud un poco reaccionaria, a mi gusto, a mi parecer, una mirada un poco, bueno, de cualquiera de las cosas que a mí me parezca que no está bueno. Esos no, para mí, tienen como más impronta clara respecto a, che, esto no. Es más lo que te baja puntos el no que lo que te sube el sí. Porque lo que me pasa con el sí es esto. Yo creo que el trabajo político, sí, me interesa mucho la política. Entonces, el trabajo político consta de muchas zonas vinculadas a lo humano, a una transformación posible respecto a compartir tu mirada con la del otro, como cineasta. Entonces, una película de golpe puede apuntar a una zona más específica del comportamiento humano, de una zona afectiva, del lugar de los niños en esto, del lugar de las parejas, las personas mayores, y por ahí estar poniendo en cuestionamiento zonas que después terminan en, no sé, gente chota, o en discursos un poco fascistas. Entonces, el rebote puede no ser tan directo o puede ser muy directo. Defiendo ambos, me interesan ambos. Lo que sí no creo que sea tan directo es utilizar un festival o una expresión artística como plataforma de comunicación, porque además no la encuentro tan eficaz, de hecho a las vistas está. Es decir, en general, culturalmente tenemos la suerte de no ser, digamos, no es la mayoría. Digamos, si uno ve los discursos fascistas, no habitan sobre todo en festivales. La verdad que más bien todo lo contrario. Y uno no ve que por eso el mundo no vaya hacia el otro lado, todo lo contrario. Entonces no me parece que sea muy efectivo y sí me parece efectivo cuestionar donde más duele. Y eso a veces es la pronunciación oficial, que está buenísima, y a veces es atacar desde distintos lados. Entonces, política sí, para mi gusto, atacar y defender los valores sí, no necesariamente las cosas que son más obvias, por ejemplo, como puede ser en este momento la situación de Gaza. Sí, pronunciarse sí, firmar cosas sí. Si la película cuenta desde un lugar que afecte, sí. Si por ahí se puede tomar como un registro más de, como puedes ver en el noticiero, bueno, hay que ver. Es como muy específico en cada caso para mí. Y hablando particularmente también de lo que pasa en el cine argentino en este momento, y cómo, porque es un poco surrealista venir viendo, ¿no? Para quienes además somos fans del cine argentino y tenemos tanto para agradecerle, ¿qué supone tener un gobierno que no sé, que eso va en contra de festivales, desarma organismos de la cultura, o sea, ¿cómo se hace cine? Más allá de, salgamos de la idea de que ya hacer cine es una cuestión, ¿no? Pero sí, ¿cómo uno puede hacer un cine que zafe de ese posicionamiento? No sé si, de qué manera o cómo están pensando, si hay un pensamiento colectivo acerca de eso, no solamente de qué hacer en términos de marchar o salir, sino de qué cine hacer, cómo tirar también esa barrera con respecto a una especie
no sé, de odio que empieza a aparecer contra la cultura, que a mí por lo menos me sorprende, me sigue sorprendiendo mucho y no lo puedo creer, digamos. Es bastante efectivo porque es verdad que cuando vos formás a gente en relación a las actividades artísticas, produce un crecimiento muy grande desde la educación y desde lo humano. Es muy potente lo que implica para una persona una obra de teatro que te conmueve, una película que te conmueve. Es demasiado efectiva para estar defendiendo valores básicamente no humanistas y que no quieras ir contra eso. O sea, en ese sentido los entiendo. O sea, está bien, en relación a lo que se pretende lo entiendo. Me parece que hay ahí una situación bastante compleja en relación al consumo que termina siendo que las personas un poco apoyen culturalmente lo que después pretenden criticar. ¿Cómo es eso, esa ambigüedad? Claro, me parece que a veces desde el consumo, desde los productos de las redes sociales, se empieza a hablar de las cosas de una manera que después cuesta más trabajo apagar la luz y concentrarse en una película. Porque el estado mental, a veces, de las personas, para mí está siendo muy afectado, está muy quebrado, la atención muy imposibilitada, la mirada desatenta, la gente tensa. Entonces, lo primero es tratar de buscar como desde dónde puede aparecer, desde dónde capturar a ese espectador. No hacer como que se lo captura para poder hacer mi película, sino tratar de pensar un poco, pero ¿cómo hacemos para que alguien mire algo de verdad, ¿no? Tipo, eso, esta sensación de hacer que mirás. Y después, obviamente, yo cuando empecé a trabajar en cine y a hacer cine, en los festivales era como el país que tenía apoyo del Estado y hacíamos películas. Y ahora pasó a ser como ¿viste la fábula de la hormiga y la cigarra? Es un poco parecida, que viajás a los festivales y tienen fondos Chile, Brasil, ni que hablar. Todos los que antes no tenían fondos y tienen, a Dios gracias, y nosotros no. Entonces, básicamente el cine en Argentina está cerrado. Para mí está bueno no disimularlo. Digo, no hay películas argentinas en este momento. Si hay alguna, es produciéndose ahora mismo, decís. Ni ahora mismo, ni antes, porque las que hay funcionan bajo registro de otra estructura que tiene que ver con las plataformas para las cuales yo trabajo muchas veces, pero no se rigen las mismas... no se rige bajo las mismas lógicas y criterios que una película que se hace por una cuestión cinematográfica. Decía para matizar, porque por ejemplo en el festival hay algunas películas argentinas de una sensibilidad muy delicada, etcétera. No sé cuáles son las películas. Tres tiempos. Bueno, pero justamente son películas que logran pasar como si yo te digo que estás en una ola de un maremoto en el Océano Pacífico. Te hundís, te zambullís, vas por abajo, pasás la rompiente. Bueno, también te podría haber estrolado la ola. O sea, los aplaudo. Son héroes, heroínas. Ojalá lo pueda hacer. Alguna cosa hice o no, pero no creo que es como decir, no sé, en una balsa de refugiados se hunden 1000, sobreviven 2 y hago un video felicitando a esos 2. No, pero son excepciones dentro de la forma actual. No, a mí me dio muchísima angustia. Un video que salió creo que a principio de año o a fin del año pasado que decía cine argentino, eran todas producciones de Netflix y el eslogan era cine argentino. Y yo me puse a llorar, me pareció muy, muy terrible, ¿no? Como entiendo la celebración, bueno, hay mucha gente que trabaja, no es contra eso, pero lo mismo que, no sé, ver El Eternauta y ver quién lo produjo y no poder dejar de pensar, pero acá hay una historia que tiene que ver con, no sé, el arte de un desaparecido y no hay un instituto, no sé, había algo en el Instituto de Cine y que fueran productos estatales, más allá de los presupuestos o las formas en que después esas películas se hacen,
bueno, que era cierta garantía comunitaria de alguna manera y cierta garantía de no privatizar la cultura. Entonces, por más que esas plataformas, bueno, se cuelguen a hacer películas sobre la dictadura, películas que, bueno, que uno puede estar de acuerdo, no sé, con la mirada política, ponele, hay algo profundo en la forma de producción que para mí muchas veces queda fuera de la discusión y es muy preocupante. Claro, en verdad lo que pasa con las plataformas es que realmente son una buena noticia en un contexto donde la falta de trabajo es absoluta. Total. Entonces abre a una posibilidad de empleos para muchas personas, para técnicos, para actores. Y es fundamental. Que si no, claro. pensando en que la televisión de ficción tampoco está existiendo en Argentina y en muchos otros países, bueno, está tan difícil y las plataformas son una gran noticia. Por otro lado, surgen grandes películas también en plataformas. Lo que pasa es que en sí, y de verdad con experiencia, porque tuve la suerte y tengo la suerte de trabajar en muchos productos que se hacen para plataformas, se trabaja en una vinculación con la audiencia, con el público, donde se tiene totalmente en cuenta qué es lo que está necesitando y qué está deseando, o por lo menos como intuición, ver un potencial público. Cuando se hacen películas, el ejemplo que se me ocurre es, soy mujer, pero siempre se me ocurren ejemplos de fútbol y de manejo de autos. Es un tema que tengo. Pero, digamos, la idea de la cantera del fútbol es poder descubrir la creatividad o la mirada nueva o la manera imprevista de un pibito que juega al fútbol, bueno, o de una pibita que juega al fútbol, que por ahí no lo estoy pensando. Y ese no estar pensándolo, esa novedad, esa falta de seguridad, es lo más interesante del cine. Es lo más interesante del cine. Que el cine no ofrezca respuestas es lo más interesante del cine. Entonces, necesariamente una plataforma no puede absorber esa propuesta, porque los entiendo, es una ridiculez. Porque van de la mano de lo que la gente desea, por de supuesto, la estructura que está claro, armada. pero el cine sí. Entonces, grandes aciertos que tuvo el Instituto Nacional de Cine era que una gran parte del presupuesto iba para óperas primas, en ese momento inexistentes. Entonces, iba para óperas primas, y lo bueno de la ópera prima es que vos por ahí haces 10, haces 100, y de esas hay un 10%, un 20% que ofrecen una novedad que impacta en el mundo entero, y esa es nuestra historia, y hay que asumirla. Es una historia muy destacada en el cine. Entonces, lo que no se está pudiendo ahora es dar lugar a gente, sobre todo gente nueva, que tiene mucho para observar, y eso es lo que a mí me parece que no hay que disimular, no hay que hacer como que igual hay. No hay, porque lo que importa no está. A mi gusto, a mi parecer. De hecho, nosotros mirando los viejos boletines del Festival de Cinemateca, vimos cómo en el 95, en las historias breves, vinieron lo que era un programa del Inca, ¿no?, que financiaban historias breves, cortos, y entonces ahí estaban todos los nombres que después fueron nombres del cine argentino. Estaba Trapero, claro, estaba Martel, estaba Lisandro Alonso. Entonces uno dice, loco, ya estaban acá estos tipos laburando. Vos fíjate que en verdad, con ese Historias Breves, que es tal cual, es mítico, ¿por qué cristalizaron esos nombres, más allá de los clarísimos talentos de cada uno? Porque después no volvió a pasar así. Entonces, ahí te das cuenta del valor que tiene el impulso a las miradas nuevas. Entonces, digo, a mí, por ejemplo, para referirnos a la Cinemateca y hacerle justicia con todo el cariño que le tengo, cuando yo conocí a todo mi grupo de amigos y amigas uruguayos, uruguayas, era impactante el valor que tenía la Cinemateca en las visitas que yo hacía a Montevideo, el conocimiento que tenían de películas, la calidad de las copias, los líderes que andaban caminando y los diálogos que se daban sobre las películas que de golpe detestaban, que de golpe no. ¿Cómo te conozco a vos de la película 25 watts y lo que implicaba 25 watts en la opinión de la gente que iba y veía las películas? Quiero decir, el movimiento se da en grupo, entonces me parece importante no disimular que quitar eso de las personas es como quedarse en un grupito medio de élite, pero de sacarle el lugar a todas las personas que necesitamos que formen parte de una trama.
Entonces sí, la Cinemateca para mí en eso es un ejemplo mundial, creo que el festival lo demuestra y es un ejemplo mundial realmente por eso quiero invitar, aprovecho, hoy son los programas de cortometrajes uruguayos. Entonces, para todos los jóvenes que están estudiando, a las 6 hay una función y a las 8 otra, que vengan a ver lo que están trabajando la gente, por ahí no es joven, por ahí tienen 80 años, pero los cortos que están haciendo. Escucha, hablaste de captar al espectador en un momento a la pasada, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas vos en tu cine con eso? Entre plantear un cine que deje preguntas sobre la mesa y captar al espectador, que es lo que en definitiva más o menos queremos todos y todas, ¿no? También que vean las cosas que hacemos. A veces. A veces. Me gusta esa relación, me gusta ese juego. No siento que me lleve mal con eso. También hay una pregunta que es ¿a quién quiero gustar? Porque es lo que hablábamos un poco antes. Si querés defender valores que a veces no te representan, bueno, también, qué sé yo, no sé, no puedo estar vendiendo algo que no quiero vender. No, claro. Pero me gusta, es algo que disfruto, me gusta, no me molesta, no siento que me cueste especialmente, quizá a través de una herramienta que tengo un poco sin querer, que es el humor, o cierto humor, pero un cierto humor que a veces es como un puente cuando algo podría ser más confuso sin ese humor. Y después me gusta intentar, no digo que se logre, pero intentar relacionarme con eso que a veces no se dice, no se nombra, pero que tiene que ver con una sensibilidad más humana, como que por ahí todos vamos caminando, cruzamos la calle y en un momento te mirás y aparecen unos ojitos de qué raro esto, qué está pasando, como esas miradas que se comparten y que a mí me interesa como traer en una película, acercar en una película. Entonces es algo que disfruto mucho y que a veces, mira, para decir la otra parte, desde las plataformas tengo la oportunidad de tener acceso a muchísima gente y probar como sensibilidades que digo, bien, esto está funcionando y que se comprueba una vez más que todo tiene que ver con el espacio que hay para algo, no a veces con la expresión en sí, sino con qué espacio mediático se le da esa expresión. Claro. Pero me el gusta. contexto de recepción, cómo se arma, ¿no? Claro. Sí, a mí me gusta mucho en ese sentido haber elegido el cine, el teatro y soy consciente de que sin la comunicación, sin esa conexión, es re triste, digamos, es hacer una fiesta y que no venga nadie, claro, o que se aburran en la fiesta tuya, es como un bajón un poco. ¿Y en qué andas ahora? Así como para cerrar, te pregunto rapidito, ¿estás filmando? ¿En qué andas? No, filmando claramente no. Así estuviera filmando, lo negaría. No estoy filmando, estoy escribiendo mucho, aprovechando justamente esta situación para escribir mucho. Eso me tiene contenta porque la verdad es que en esto que hablábamos, ¿no? Este contexto, la posibilidad de escribir y concentrarme mucho, la estoy valorando. Y estoy como 5 cosas a la vez escribiendo, o sea, muy, muy activa escribiendo. Y con una pausa en la actuación que también me permite como bajar un poco la guardia y dedicarme a eso. Así que en eso estoy. ¿Cómo ya escribís les contaré. 5 cosas a la vez? ¿Cómo? Es raro. Tenés las pestañitas, las según pestañitas. que te da ganas de entrarle a una cosa, a otra. No, siempre, tengo a Inés Bortagaray, que aprovecho a mandarle un beso, que es una gran escritora y guionista uruguaya y con quien comparto mucho la escritura y la vida. También jurado en el festival, en otra categoría. Por supuesto, lo sé muy claramente. Después Daniel Katz, que es mi hermano y también escribimos mucho juntos. Yo creo que el trabajo en equipo está bueno y a veces el tiempo ayuda a que los guiones descubran sus propias trampas, ¿no? Es como cuando uno tiene una idea o por ejemplo, les doy un ejemplo que no tiene que ver con cine, pero puede ayudar para que no hacen cine. ¿De autos o de fútbol? Esta vez no va a ser ni de autos ni de fútbol. Algo que yo creo que, viste, decís, mañana le voy a decir a tal, que para mí, y cuando te despertás a la mañana siguiente decís,
no vale la pena, no, sé es por ahí. si Sí, pero no claro. por falta de valentía, ¿eh? Digo, porque a veces sí, el tiempo te hace ver, digo, ¿y qué tengo que ver yo ahí Totalmente. diciendo eso? Bueno, entonces el tiempo en los guiones es una buena estrategia porque te descubren tus propios mecanismos o los de tus compañeros. Entonces, los guiones son muchos, pero los escribo por ahí en 5 o 10 años. Entonces, es medio una trampa esto de que son muchos. También hay un riesgo, estamos cerrando la charla, ya queda poco tiempo, pero también hay un riesgo ahí que como uno va siendo otro también con el paso del tiempo, sacás de un cajón y no te gusta y entras a retocar. Y hay Tengo un una respuesta. momento en que hay que decir, ya está, esto sale así, sí. Te tengo que confesar que no creo en eso. No. Yo creo en algo como una especie de ley natural, como si fueran plantas, que en un momento están bien y están listas en el vivero y a veces no. No, esto de si uno va cambiando, hay un problema con uno. Uno cambia, pero la obra en sí, no sé, me parece que ahí hay una posible escultura que represente y que funcione más allá de tu cosa tan finita, que es verdad que lo tenemos, pero hay que trabajar con eso. Voy a trabajarlo, Ana. Tenés que laburarlo. Para mí tenés vos que cerrás laburar el más. programa y me voy a dar una vuelta a manzana y a pensar No, un poco qué pasa conmigo. Es poco una Queda vuelta re- manzana. Gracias. Me parece Pero re es muy poco. lindo eso, ¿no? De pensar que hay algo que vive en una idea que también te trasciende el yo, ¿no? Como que hay algo que vos lo creás, pero también, de algún modo, después, por eso las obras también sobreviven. Eso Sí, yo sí, pero a mí me individuales. pasa con textos, claramente no he guionado ninguna película ni nada, pero laburando en textos a lo largo de mi historia, de que lo agarro 3 meses después, miro y digo, esto me gustaba y qué. No, y entro a editar, y si lo agarro 3 meses después, entro a editar de vuelta, pero evidentemente es un problema Tenés que ir mío. a caminar por la Rambla Sí, a me voy a- pensar un poco. Me voy a pensar, Ana, gracias. Las ¿eh? confesiones. De nada, un gusto. Confesiones de Temponi. Gracias, Ana Me Katz. parece bien. Qué divino. Gracias Un por gusto. estar acá, que disfrutes mucho la ciudad. Lo Ya estoy estamos terminando el haciendo. festival. Ay, sí, está precioso. Muchas gracias. Como suele suceder, una de tantas conversaciones posibles con Ana Katz hemos tenido hoy. Seguramente, si dentro de 3 meses veo esta charla, me arrepiento de todas las preguntas que he hecho y las opiniones que he vertido. Ana Katz.
Bueno, vamos que nos vamos en este streaming de sábado. Un placer estar con ustedes en esta emisión en vivo de sábado, o si no, a la carta cuando quieran, ya lo saben, en el canal de YouTube de TV Ciudad. Escuchá, vamos con 3 pelis, llevame un recorrido. Yo ya quemé las mías ayer viernes, así que no tengo recorridos posibles. Bueno, son películas que van mañana domingo, al cierre del festival. La primera que quiero recomendar es una película que van a dar en Sala B, a la hora 17, a las 5 de la tarde, en Sala B. Preciosa sala, ha estado llena de gente durante el festival. Felicitaciones y gracias al gran Gabriel Massa, que gestiona la sala con tremenda maestría durante todo el año. Un abrazo para él. Ahí en la Nelly Goitiño. Ahí en la Nelly Goitiño, sí, gran amigo de los cinéfilos y las cinéfilas de esta ciudad. La película se llama Cartas a mis padres muertos, otro gran título, ¿no? Y es una película que a mí me interesó particularmente porque es de un cineasta chileno que es uno de los más grandes documentalistas del cine latinoamericano de fines del siglo XX y principio del siglo XXI. Se llama Ignacio Agüero. Toda su filmografía es tremendamente recomendable. Es un documentalista muy sensible de la naturaleza, de los barrios, con una mirada política, además de la transformación de Chile, que eso signa su cine, digamos, y también de estas cuestiones de encontrar como lo sensible en los lugares menos esperados. Esta película se llama Cartas a mis padres muertos y dice que el cineasta se dispone a crear la forma de poner el día a sus padres de los sucesos, tanto íntimos y familiares como sociales y políticos, desde la muerte del padre, días después del triunfo de Allende, hasta hoy. Fíjate qué hermoso el dispositivo, ¿no? Para hablar de tu país. Es decir, voy a imaginar cómo le contaría a mi padre muerto lo que pasó desde su muerte, después de la caída de Allende, hasta hoy, ¿no? Entonces, es un cineasta tremendamente imaginativo para sus dispositivos narrativos, ¿no? Entonces se encuentra como estas miradas que le dan cierta simpleza, porque bueno, es una carta para tu papá, pero que también le permite hacer, ¿cómo haría yo esa síntesis si estuviera contándole a mi papá todo lo que ha pasado en este Chile, ¿no? Entonces, bueno, utiliza materiales de archivo y justamente es un cineasta de la sensibilidad muy particular, un gran nombre del cine latinoamericano. Así que recomiendo ferozmente ir a ver su película, que yo también iré a ver corriendo, como que debe ser. Y de ahí, bueno, ahí te quedás en Sala B porque pegadito Así llegó a Noichi, página 104 del boletín, del querido boletín de Cinemateca. Sí. Segunda de 3 del recorrido que nos propone Sole de películas de mañana domingo. Así llegó a Noichi. Así llegó a Noichi. Bueno, esta película, Así llegó a Noichi, que es una película española de Ángel Santos, es una película también interesante y rara porque dice: un escultor establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega. Poco a poco irá aislándose de su entorno, cortando todo contacto con amigos y familiares. Cuando un antiguo amante acuda a su encuentro, provocará la reflexión del escultor sobre su deseo de aislamiento y la necesidad de una nueva huida. Un estudio de personajes que ocultan tras su laconismo sus dolores y melancolías. ¿No? Me pareció como una mirada interesante, aunque clásica, ¿no? De esta idea más romántica del artista como alguien incomprendido o alguien solitario, ¿no? Como que en realidad son miradas que a veces parecen un poco de modé a esta altura del partido, pero acá, o sea, quiero decir, esta idea del artista, ¿no? Como que necesita de la soledad y toda esa cosa del motivo clásico, pero justamente como los motivos clásicos son interesantes cuando son releídos desde la actualidad, me parece que hay algo en esta idea del artista romántico que necesita la soledad, la concentración, que seguramente dialogue con una lectura de la hipercomunicaciones en la que nos encontramos. Y esta idea de, bueno, más allá del aislamiento como un problema, ¿qué tan fácil sería aislarse, Temponi, para hacer cualquier cosa en este momento del mundo, ¿no? Como realmente, ¿qué tan fácil se consigue? ¿Somos capaces de la soledad? ¿Somos capaces de la soledad artística? ¿Es posible hoy eso en nuestro mundo donde estamos todo el tiempo hiperconectados, salir de esa conexión para encontrarse con otra cosa, ¿no? Que en este caso es
el arte me parece como sistema de conocimiento que aparece de maneras extrañas en la vida. Entonces, me parece que, bueno, que iría a explorar esa película que me parece súper interesante. Y de ahí sí, eso es 19:15, te da el tiempo para llegar, porque es cerca, aparte de la Boitiño, sala B de Cinemateca, a Sí, la señor. sala 1, en página 109 del boletín, tenemos Chicas Tristes. Bueno, ahí debo decir que me sedujo mucho el título de la película, porque se llama Chicas Tristes, entonces, como no ir a verla, mirá qué bonito el tráiler, todas esas mujeres jóvenes. Paula y la maestra tienen 16 años y son inseparables. Entrenan juntas durante el verano para representar a México en el Campeonato Panamericano Junior de Natación y son las nadadoras más fuertes de su equipo. Si hay algo que se lleva bien, Temponi, es el cine y la natación, digámoslo, porque es así, las películas de agua, de nadadoras, de espacios vinculados con el agua, bueno, como en otras películas que están en el festival, como The Chronology of Water, y hay algo en la natación, en esa práctica que siempre se lleva muy bien con el cine, siempre me interesa. Una noche, en una fiesta, Paula termina a solas con Daniel, un buen amigo y su amor platónico desde hace tiempo. Entre reggaetón, coqueteos y tragos, Paula y Daniel se meten juntos al baño. Poco después la maestra percibe que algo ha cambiado. Paula parece distante y profundamente triste. Entonces, bueno, estas historias de amigas, de amistades intervenidas por el amor adolescente, no sé, para mí son de las historias más bonitas para ver siempre, ¿no? Son ese tipo de historias que en general me conmueven mucho y que hacen a mi amor por el cine. Así que iría corriendo a ver esta película. Tanto te compenetras con los argumentos que estás hablando de película de natación y estás a punto de ahogarte. Sí, pero un poco. con aire. Pero ahí la voy llevando. Tengo la ronquera, pero la voy llevando, compañero. Escuchen, penúltimo, así se va gracias por estar con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Mañana cerramos, mañana 3:30, domingo, cerramos este proyecto que hemos desarrollado, este streaming, coproducción de Cinemateca y TV Ciudad con el apoyo de Montevideo Audiovisual, la Sala Imaginaria. Como decíamos en el arranque, hoy la clausura en la Citarrosa con esa proyección y mañana las últimas funciones del festival y nuestra última función a las 15:30. Hay que vestirse de gala, Temponi. Digo. Yo creo que camisetita del festival y camisita arriba para mantener una Corte coherencia. alfombra roja. Fuerte y al medio. Adiós. Chao.